Entonces vamos a hablar del capítulo 12 y en este capítulo vamos a hablar de la inferencia estadística. Ya habíamos mencionado un poco de qué era la inferencia, pero en esta ocasión vamos a ir un poco más profundo en cuanto al tema de inferencia. Dice que la inferencia es el proceso mediante el cual se generalizan los resultados observados en una muestra aleatoria a la población de la cual se extrajo. Esto luego de analizar el error asociado con esa generalización. Entonces, la inferencia la vamos a trabajar por dos caminos. Por el camino de la estimación, que puede ser puntual o por intervalo, que en realidad esta es la que vamos a trabajar nosotros, la estimación por intervalo. Y también vamos a ver la prueba de hipótesis, que ese es el capítulo 13. Okay, por ahora en este capítulo vamos a ver la estimación por intervalo. Okay, vamos a hablar de los límites de confianza para new. Okay, este simbolito, esa letra griega new, representa la media aritmética o el promedio poblacional. Entonces el límite inferior es bajo esta fórmula que dice x barra, que es la media aritmética, menos zt, ahorita vamos a ver qué es el zt, por sigma, este sigma, esto es la desviación estándar, poblacional. Y este n es el número o el tamaño de la muestra. En este caso, ahí tenemos los datos. Ese es el límite inferior y este va a ser el límite superior. Exactamente la misma fórmula, nada más que lleva un más y acá un menos. Que eso nos van a dar, esos dos valores nos dan un límite o un rango de confianza para ver entre qué valores va a estar la media aritmética poblacional o el promedio poblacional. Ok, aquí viene una observación, ya la llené de texto. Dice que, recordemos que new es el promedio poblacional y que x barra es el promedio muestral. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, vamos a ver un ejemplo. Todo lo vamos a ir trabajando con ejemplos. Dice que se sabe por experiencia que el tiempo para completar con éxito una prueba de destreza en un curso de mecánica automotriz tiene un valor de sigma igual a 10 minutos, o sea, una desviación estándar igual a 10 minutos. Una muestra de 30 estudiantes de una universidad técnica debidamente adiestrados son sometidos a la prueba y se obtiene que x barra, o sea que el promedio de esa muestra es de 91 minutos en realizar la prueba. La pregunta es, o la interrogante es, compruebe que los límites de confianza del 97% para new son 87 y 95. Ok, este 97%, lo único que nos ayuda es a encontrar este valor ZT. Eso se estudiaba en el capítulo 11 con la curva normal. Entonces, como no lo estudiamos en este curso, siempre que les dé o que se les proporcione el porcentaje de confianza, va a venir asociado con un valor ZT que se les va a proporcionar y en este caso es 2,17. Ok, para los problemas, lo que yo les sugiero es plantear primero los datos. Okay, ¿qué se nos proporciona en el problema? Se nos da el N, que es la muestra, ¿verdad? Ustedes pueden ver que aquí dice una muestra de 30 estudiantes. Se nos da también sigma, la desviación estándar, por acá está, 10 minutos. Se nos proporciona también la media aritmética o el promedio de la muestra, por acá nos lo dan, x barra igual a 91. Y el ZT, que es 2,17, que en todos los casos nos lo proporcionan. Que con esos datos me voy a las fórmulas. La fórmula
del límite inferior, o el primer límite, es la siguiente: x barra menos zt por sigma entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces aquí nada más vamos a hacer una sustitución. Donde dice x barra, vamos a colocar 91. Después sigue menos por la operación. Luego va el zt, que en este caso es 2,17. Después, por operación, sigue una multiplicación, un por. Luego viene una fracción. Y en el numerador de la fracción va a ir sigma. Sigma es la desviación estándar. Y tenemos que es 10. Eso es lo que colocamos, 10. Después va a ir la raíz del valor n, que en este caso n es 30, es una muestra de 30. Ok, ahí tenemos el cálculo que hay que realizar. Nosotros tenemos que realizar este cálculo: 91 menos 2,17 por 10 sobre la raíz de n. Eso lo metemos en la calculadora. Vámonos a la calculadora. Por acá yo les voy a presentar la calculadora que hemos estado usando en clases anteriores, y decía que era 91 menos 2,17 por, recuerden colocar la tecla de fracción, 10, bajar, y la raíz de 30. ¿Okay? Esa sería nuestra respuesta. Dice que es 87,03. Es un valor aproximado a 87, que era el valor que nos proporcionaban como uno de los límites. Y sí, bueno, redondeado entero da 87. Ese es el límite inferior. El límite superior es exactamente la misma fórmula, nada más que lleva la variante de que lleva un más en esta posición. Entonces básicamente es la misma fórmula, nada más colocándole un más por acá, ¿verdad? Y aquí lleva un menos. Entonces nada más resolvemos eso en este caso. Vamos a resolverle y le vamos a dar la palabra a Noelia, que tiene una duda. Entonces déjenme nada más resolver eso. Bueno, en sus calculadoras científicas basta con devolverse. Uno se puede devolver. Uno nada más le va dando hacia la derecha o hacia la izquierda y se devuelve y borran ese menos y ponen un más. Y ya ahí pueden ver que les da 94,96, que es básicamente 95, ¿verdad? En este caso. Por eso estamos corroborando que da 95 y que da 87. Entonces hay un 97% de confianza que para el valor del promedio o de la media aritmética poblacional, de que esté entre 87 y 95. Ahora sí vamos a darle la palabra a Noelia. Buenas noches, sí, gracias. Mi pregunta es, ¿no hay que dejarlo con decimales? ¿Usted recomienda quitar los decimales y dejar el número completo? Yo creo que es conveniente fijarnos en la pregunta, porque en este caso dice que corrobore que los límites son 87 y 95. Entonces yo lo que estoy tratando es de redondearlos entero porque me están pidiendo que lo corrobore así. Pero usted puede dejarlo en decimal. Si no se lo pidieran exactamente así, usted lo puede redondear a 2, a 1, a 3 decimales. O si quiere, en este caso de los límites, sí lo puede redondear entero. Pero digamos que no hay un formato específico. Muy bien, gracias, profe. Con gusto. Ok, esos son los límites. Entonces yo sé que el valor del promedio poblacional va a oscilar entre 87 y 95. Vamos a ver unos ejercicios de cómo determinar el tamaño de la muestra para poblaciones infinitas. Ana Yancy tiene una duda antes de continuar.
Profe, sí, bueno, es que me perdí un poquitito. Dice que el 97% de confianza de que esos sean los límites. Ajá. Exactamente porque, bueno, yo sé que no le podemos dar el 100 porque tiene decimales y lo estamos haciendo a un aproximado, pero ¿cómo sé yo exactamente que es un 97 y no 98, por ejemplo, o un 99? Ok, perfecto. Esa consulta tiene que ver con esto. Digamos que la pregunta mía está en base a este 97%. Y en base a ese 97% me dan el valor ZT. Por eso yo tengo la seguridad de que eso tiene un 97% de confianza. Si fuera un 98, me van a dar otro valor ZT. Digamos que va en base a ese valor ZT. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Sí, bueno, y con base en la pregunta, ¿verdad? Que aquí la pregunta incluso lo destaca, ¿verdad? Que es un 97% de confianza. Y nada más tenemos confianza de que nos dan correctamente el valor ZT. Que eso sería en ese caso. Ok, vámonos entonces ahora sí a ver lo del tamaño de muestras para poblaciones infinitas. Nos dan esta fórmula. Ya sabemos que el ZT es un valor asociado a la confianza que nos puede proporcionar el ejercicio o que debemos de proporcionar en la respuesta de nuestro ejercicio, que el sigma es la desviación estándar poblacional y en la letra D se llama discrepancia o error permisible. Ahorita van a ver más o menos en la reacción dónde encuentra uno ese error permisible. Y evidentemente la letra N es el tamaño de la muestra. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice que el MEP quiere estimar el gasto promedio realizado al inicio de clases por las familias que tienen hijos en secundaria. Como se desea hacer un cálculo preciso y confiable, pero dispone de recursos limitados, decide utilizar muestreo. Un estudio piloto sugiere que el valor de la estimación de la desviación estándar poblacional puede estimarse en 3.000 colones. ¿Qué tamaño de muestra será necesario para que el MEP tenga un 95% de confianza que el valor estimado del gasto promedio por familia no diferirá del promedio poblacional en más de 250 colones? Y nos da el ZT como 1,96. Ok, a veces estos problemas hay que leerlos una, dos, tres, hasta cuatro veces para entenderlos bien. Ahora, lo que vamos a hacer, como les dije antes, es tomar y destacar los datos. Okay, dentro de los datos, vamos a ver que nos dan una desviación estándar de 3.000 colones. Ahí lo tenemos. También una discrepancia dice que no diferirá del promedio poblacional en 250 colones. Ese no diferirá es que no va a haber una diferencia, una discrepancia de más de 250 colones, entonces esa es nuestra letra D, nuestro error permitido, un error de 250 colones. Luego nos dan el ZT por acá, y esos son los únicos valores que necesitamos. La fórmula, veanla arriba, lleva ZT, o sea, quiere decir que en esta primera posición pongo el ZT, luego el por sigma, y bueno, sigma es 3.000, entonces por 3.000, y vean que en el denominador va la letra D, que es la discrepancia, que serían 250. Pero es muy importante que no olviden que ese valor va al cuadrado, porque eso es súper importante. Si no lo ponen al cuadrado, evidentemente les va a dar otra respuesta. Ok, vamos a colocar esto en la calculadora. Ok, bueno, acá no podemos poner paréntesis cuadrados, entonces colocamos paréntesis redondos. Y luego una fracción. Vamos en ese orden, paréntesis redondos y luego una fracción. Después será 1,96 por 3.000. Eso va en el numerador. Ya casi les aparece. Y en el denominador va a ir 250.
y le tienen que poner el a la 2 al final, después de cerrar los paréntesis. Vean que nos da 553,19. Ok, en este caso, vamos a redondear al entero más cercano. Esto nos va a redondear a 553, pero el redondeo que vamos a usar en tamaño de muestras sería un redondeo hacia arriba. ¿Por qué? Porque son exactamente 553 y un poquito más, pero yo no puedo escoger un poquito más de 253 personas. Entonces vamos a redondear hacia arriba, 254. ¿Ok? Aquí yo puse en la respuesta 253, pero sí está mal. Debería ser 554. Ya que se nos pasa un poquito de 553, ese poquito lo vamos a contabilizar como una persona más. Entonces, eso quiere decir que tenemos que escoger una muestra de 554 personas para este estudio, para que el error no sea en más de 250 colones, con una confianza del 95%. Y aquí hay una observación que vamos a redondear al entero más próximo hacia arriba. En el caso de tamaños de muestras, redondeamos al entero más cercano, pero hacia arriba. A eso le llamamos un redondeo hacia arriba, pero solo en el caso del tamaño de una muestra. Ahora, ¿cómo sé que este es un caso de muestras o tamaño de muestra infinita? No nos dan un tamaño de la población. Entonces estamos asumiendo que es una población muy grande que no conocemos cuál es. Entonces vamos a tomarla como una población infinita. Ahora vamos a ir a un ejemplo donde vamos a tomar este tamaño de muestra como una muestra o como una población finita, porque nos van a dar el tamaño de la población. Okay. La fórmula es esta que ven acá. Es básicamente la misma fórmula anterior, ya les voy a decir, nada más que agregando esto. Dice que n mayúscula es el tamaño de la población y esa n sub 0 es la fórmula que acabamos de utilizar. Entonces, primero hay que hacer la fórmula para poblaciones infinitas y luego meterla en esta otra fórmula para poblaciones, para convertirlo en un dato preciso para poblaciones finitas. Entonces, básicamente, vamos a hacer el mismo procedimiento, nada más que al final realizamos esta otra fórmula. Ok, veámoslo acá. Tenemos un ejercicio por acá. Dice que como parte de un estudio intencional, se quiere estimar el gasto promedio mensual en medicinas de las personas de 70 o más años que residen en una cierta ciudad. Se sabe que el número total de personas mayores de 70 años es aproximadamente 8.000. Okay, aquí me están dando un valor N mayúscula, un tamaño de la población de gente que reside en esa ciudad. Además, por una investigación similar llevada a cabo en otra ciudad, se presume que sigma al cuadrado es igual a 360.000. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para tener una probabilidad del 99% de que la discrepancia entre x barra y nu, o sea, la media aritmética muestral y la poblacional, no sea mayor a $100? Y nos dan el valor ZT 2,576. Entonces vamos a extraer los datos. Lo primero es ese valor n que les acabo de recalcar. Ese 8.000 que marcamos por acá nos indica que son 8.000 personas de población. En ese caso, que la discrepancia, aquí me la dice, aquí en el último renglón dice que no, la discrepancia entre x barra y nu no sea mayor a $100, o sea, la discrepancia es 100. Luego, también nos dan el ZT, por acá, que es 2,576, y no nos dan sigma, sino que nos dan sigma al cuadrado. Por lo cual, para poder sacar sigma,
hay que sacarle raíz. Esto es importantísimo, porque nosotros ocupamos sigma. Sigma al cuadrado era la varianza, y sigma sin el cuadrado estaríamos hablando de la desviación estándar. Entonces, por eso, en este caso le saqué raíz, y la raíz de 360.000 es 600. Eso es un dato importante. No podemos tomar tal y como está ese sigma a la 2 y colocarlo por acá, ¿verdad? Sería un error garrafal colocar sigma al cuadrado acá. Habría que sacar raíz, como lo hicimos en este caso. Ok, una vez que ya tenemos esos datos, vamos a sustituirlos en esta primera fórmula, en n sub 0, donde va a ir el ZT, que es 2,576, multiplicado por sigma, que sigma para nosotros es 600, y por último, en el denominador va a ir la letra D, que es la discrepancia, que es 100. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Esto lo resolvemos. Y apuntamos muy bien la respuesta porque la vamos a ocupar, o sea, no vamos a terminar con eso. Ok, entonces vamos a irnos por acá, vamos a borrar y vamos a escribir paréntesis, la fracción 2,576 por 600, bajamos y escribimos 100 en el denominador, le damos hacia la derecha hasta salirnos de la fracción, cerramos el paréntesis y elevamos a la 2. Da 238,88. Recuerden que lo redondeamos al entero superior más cercano, o sea, 239. Quiere decir que nos da 239. Ahora, ese 239 lo vamos a cambiar en la otra fórmula, aquí y acá. Y el n mayúscula sería el valor 8000. Ok, entonces, digamos que ahí tenemos como el esqueleto de la fórmula. En el numerador va a ir este 239, tanto en el primer numerador como en el numerador de la fracción que está en el denominador. Y el valor n debe ir ahí, es 8000. Eso lo vamos a colocar en las calculadoras para ver cuánto nos da. Que tiene que tenerle cuidado a esa expresión. Ok, se coloca una fracción, se coloca el 239 en el numerador, ahí lo pueden ver. Bajamos, en el denominador colocamos 1 más, y vean que lo que seguía era otra fracción. Entonces ahí colocamos otra fracción, ponemos 239 y 8000 en el denominador. Vemos que nos está dando 232,06, ya con ese poquito más lo vamos a redondear a 233. Quiere decir que tenemos 233 personas como muestra, bueno, adultos mayores. Entonces la respuesta es que la muestra debe ser de 233 adultos de 70 años o más. Pero hay una delgada línea entre el caso para poblaciones infinitas y finitas, que es que nos den el tamaño de la población. Si nos dan el tamaño de la población, tenemos que usar esta otra fórmula por acá, y si no nos dan el tamaño de la población, podemos estar tranquilos de que la fórmula que hay que utilizar es solo esta. ¿Ok? Esa sería la distinción. Si nos dan el tamaño de la población, usamos la fórmula que está acá, junto la fórmula de n que está por acá. Pero si no nos dan, si no nos dan el tamaño de la población, solamente utilizamos esta fórmula de n sub 0 por acá.
Ok. Recuerden que si tienen dudas, pueden levantar la mano, con gusto las atendemos. Como pueden ver, estos son problemas. Vamos a trabajar sobre muchos problemas, no todos son iguales, hay que tenerles cuidado. Y la base está en sacar los datos correctamente. Ok, vamos a hablar un poco de fórmulas para el caso de proporción poblacional P. Una proporción, vamos a hablar de una proporción de una característica que le vamos a llamar P minúscula, que es N1 entre N. N1 es un número asociado a una característica y el N es la muestra, ¿verdad? Tamaño de la muestra. Si fuera N mayúscula sería el tamaño de la población, ¿verdad? Por acá tenemos los límites de confianza, L1, y por acá L2. Ya la fórmula difiere, ¿verdad? Porque ya no usamos la desviación estándar, ni usamos la media aritmética. Entonces, estas son las fórmulas. Y también hay fórmulas para el valor n, para estimar el tamaño de la población. En vez de usar, por acá iba sigma, esta es la forma de sacar sigma con un valor p de proporción, ¿verdad? Y bueno, ahí está también otra forma de sacar sigma, en este caso. Ok, estamos por acá y vamos a ver ejemplos. Lo importante es que ustedes tengan las fórmulas a mano y sepan diferenciar cuál es la que se aplica. Dice que en una encuesta de opinión telefónica realizada en agosto del 2009, se entrevistó a una muestra nacional de 350 personas de 18 años y más. Una de las preguntas fue si la persona tenía celular. Un total de 210 respondieron afirmativamente. Ok, tenemos de una encuesta telefónica realizada probablemente a teléfono fijo, 350 personas encuestadas. De esas 350, 210 tienen celular. Entonces dice, nuestro primer ejercicio, estime la proporción de personas de 18 años o más residentes en viviendas con teléfono de línea fija que tienen celular. Entonces la proporción sería, en este caso nuestro n sub 1 es 210. Recuerden que la proporción es n sub 1 entre n. Y n es el tamaño de la muestra. N sería 350. Entonces, básicamente la proporción es 210 sobre 350. Ese es un cálculo, una división sencilla que nos da 0,6. Ahora ese va a ser nuestro valor P, que es fundamental para poder resolver cualquier ejercicio que tiene que ver con proporciones. Dice, calcule el intervalo de confianza del 90% para el valor P poblacional. Y nos dan ZT igual a 1,645. Ok, límites de confianza, pero vamos a tomar primero los datos. N es nuestra muestra, ya la habíamos indicado por acá, que es 350. P es 0,6, lo acabamos de descubrir, es esta proporción. ZT es 1,645 y listo, es lo que ocupamos para sustituirlo en esta otra fórmula, ¿verdad? Donde dice que es P menos ZT por la raíz de P por, bueno, el paréntesis aquí indica que va un por, si quiere lo ponen, pero ya la misma calculadora lo entiende. P por 1 menos P, todo eso sobre N. Ok, vamos a ir sustituyendo. Bueno, P sabemos que es 0,6. Ponemos el menos, después va ZT, que es 1,645. Después
va por una raíz, luego va otra vez P, que es 0,6, después colocamos 1 menos y otra vez P por acá, que es 0,6, y luego en el denominador va el N, que era 350. Entonces ya tenemos esbozada nuestra fórmula. Ahora, para el límite superior, nada más recuerden que vamos a cambiar este menos por un más, ¿sí? Pero vamos a hacer primero este límite inferior. Ok, ven que es nada más de ir sustituyendo los valores. Entonces, vámonos a la calculadora para poder resolverlo en este caso. Ok, entonces, tenemos que colocar nuestro valor P, que es 0,6. Ya casi les aparece, anda un poco lento el internet en este caso. Ok, 0,6 menos el ZT, que era 1,645, por, tenemos que colocar primero la raíz, el símbolo de raíz. Aquí me salió una raíz que no era cuadrada. Raíz, ahí mismo tenemos que poner una fracción, colocamos 0,6, abrimos paréntesis, colocamos 1 menos 0,6, cerramos paréntesis, y en el denominador colocamos 350. Eso nos da 0,55. Si lo redondeamos a dos decimales, 0,56. Ese es nuestro valor L1, que es nuestro límite inferior de la proporción poblacional. Ahora, en un caso muy similar, nada más que colocando un más en medio, vean que es una copia textual de la misma fórmula, nada más que con un más en medio, vamos a sacar el límite superior. Entonces nos venimos acá y solo nos movemos, en este caso yo me estoy moviendo hacia la izquierda, y llego a donde está el menos, le doy a la tecla del y pongo un más, y ya me da el otro límite, que es 0,64, si lo redondeamos a dos decimales, 0,64. Entonces en este caso ya tenemos que el promedio poblacional va a estar entre 0,56 y 0,64. Esto con un 90% de confianza. De aquí no me cupo para poner la respuesta, pero ese sería que con un 90% de confianza podemos saber que el valor poblacional P está entre 0,56 y 0,64. Vamos bien. Si hay dudas, recuerden levantar la mano. Ok, hacemos un ejercicio más de este tema, hablando del tamaño de una muestra finita. Dice que una universidad desea estimar la proporción de sus estudiantes que podrían estar interesados en un sistema especial de préstamos para compra de computadoras. Se cuenta con una base de datos de los números telefónicos de los estudiantes y se decide llevar a cabo una encuesta telefónica. El total de estudiantes es de 5,000. Okay, me están dando aquí un valor de 5,000. Recuerden que ese valor en realidad es N mayúscula. Es un total, ¿verdad? No me dijeron que es una muestra. Dice cuál debe ser el tamaño de la muestra para obtener un error no mayor a 5 puntos porcentuales con una confianza de 95% y un valor ZT de 1,96. Ok. En este caso,
los datos que tenemos son nuestra población, que es N mayúscula, que es 5000. Nuestro valor P no lo trae, pero siempre que no se traiga esa proporción o datos suficientes para hallarla, vamos a usar este valor 0,5. Ojo a eso, siempre que no vengan datos suficientes para poder sacar la proporción, la vamos a asumir como 0,5. 0,5 es como un valor intermedio entre 0 y 1. Entonces, cuando no venga proporción, pero sabemos que el problema ahora habla de proporciones, usamos 0,5. ZT si es 1,96. Y el error, la discrepancia, sale de esos 5 puntos porcentuales. Vean que aquí habla de un error no mayor a 5 puntos porcentuales. 5 puntos porcentuales se tiene que traducir a un número entre 0 y 1. Entonces lo que se hace es que se divide 5 entre 100. Cuando hable de puntos porcentuales hay que dividirlo entre 100 y así obtenemos 0,05. Ese es el valor de la discrepancia D. Porque recuerden que la fórmula que usamos es la de n sub 0. Recuerden que esta fórmula, en este caso, lo que lleva es el ZT, aquí, voy a llenarla porque no la puse, multiplicada por la raíz de P por 1 menos P, y abajo iría la discrepancia. Eso es lo que vamos a realizar en este caso. Ahora, sustituyendo, en este caso, tenemos que el valor de ZT es 1,96. Va por, dentro de la raíz va a ir el valor P, que es 0,5, y en paréntesis 1 menos el valor P, que es 0,5. Luego, en el denominador va a ir nuestra discrepancia, que es 0,05. Y todo eso va al cuadrado. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro valor n sub 0 para poder sacar el tamaño de esta población. Ok, vámonos a la calculadora a escribir esto. Bueno, abrimos paréntesis, colocamos una fracción, 1,96 por la raíz de 0,5, abro paréntesis, 1 menos 0,5, cierro paréntesis, bajo y coloco en el denominador 0,05, que era la discrepancia, le doy hacia la derecha, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Eso nos da 384,16, que redondeado a entero más próximo es 385. Ok, 385 sería entonces el resultado de mi n sub 0. Luego sigue la fórmula que lleva aquí el n sub 0 aquí y n mayúscula acá. Entonces yo voy a cambiar este n sub 0, que debería ir en estas dos posiciones, por 385. Y este n que está en el denominador mayúscula se va a sustituir por 5000. Eso es lo que vamos a resolver. Entonces, colocamos una fracción, colocamos 385, bajamos al denominador 1 más y otra fracción,
Ponemos 385. Y en el denominador, la población que eran 5.000. Eso nos está dando 357,47, que redondeado al entero más próximo, estamos hablando de 358. Ese sería el tamaño de la muestra que se debe escoger para realizar este estudio y que no haya un error mayor a 5 puntos porcentuales con un 95% de confianza en este caso. Con esto terminamos este capítulo y empezamos el capítulo 13, pero me gustaría saber si vamos bien, si no hay dudas, para continuar con el capítulo de prueba de hipótesis. De estos capítulos, básicamente el 14 es el que nos sirve para el proyecto. El 12 y el 13 serían nada más conocimientos importantes que obviamente van a ser evaluados en la próxima prueba corta. Okay, entonces, sigamos al capítulo 13 de prueba de hipótesis y regla de decisión. La idea es considerar a prueba una hipótesis nula, se le llama H sub 0, y una alternativa que se llama H sub 1. Para ello se debe considerar una regla de decisión para determinar si nuestra hipótesis nula es cierta o por lo contrario la alternativa es la correcta. Ok, vamos a hablar de errores que pueden suceder. El error tipo 1 es rechazar a H sub 0, nuestra hipótesis, siendo cierta. O sea que yo hice un análisis incorrecto y rechacé mi hipótesis y era cierta. El otro error, el tipo 2, es aceptar nuestra hipótesis y lamentablemente era falsa. Entonces, ese puede ser el otro error que puedo cometer. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. Okay, vamos a ir al planteamiento de hipótesis y de regla de decisión para un caso en particular. Okay. En este caso en particular, vamos a hablar de que el MEP contrata a un investigador en el ámbito educativo con el fin de indagar sobre el peso de los estudiantes. Para ello se acuerda usar la desviación estándar de un estudio piloto que es de 16 kilogramos. Aquí está. O sea, un estudio que fue realizado mucho antes. Y el peso promedio, que en dicho estudio piloto fue de 72 kilogramos. Ese es el peso promedio. Y que para el investigador sigue siendo el mismo. ¿Ok? Planteé la hipótesis nula y la alternativa. ¿Ok? Siempre la hipótesis tiene que ver con la proporción o con la media aritmética o promedio. Que aquí nos hablan de un promedio que en un estudio piloto fue de 72 kilogramos. Ok, de ahí nos vamos a basar para realizar nuestra hipótesis. Esto es importantísimo. Para el investigador, dice que sigue siendo el mismo valor. Ese promedio del estudio piloto sigue siendo el mismo. Entonces, tenemos como datos la desviación estándar, sigma, que es 16, y un valor de 72 de new. O sea, ese es el promedio poblacional. New se va a tomar como el promedio poblacional en este caso. Ahora, vean el planteamiento de las hipótesis. Okay. H sub 0, que es la hipótesis del investigador, es que new sigue siendo 72. La alternativa, H sub 1, es lo contrario, que new es diferente. Este signo es diferente a 72. Y ahí ya hicimos el planteamiento. Siempre se hace de esa forma.
Entre llaves, colocamos H sub 0, que es la hipótesis que plantea el investigador. En este caso es que nu sigue siendo 72. Y el H sub 1, que en este caso es que nu es distinto, a 72. Ya ahí tenemos el planteamiento de la hipótesis. Es tan fácil como hacer esto. Ahora la pregunta es cómo formular la regla de decisión. Dice que ahora el investigador tomó una muestra de 400 estudiantes y desea determinar la regla de decisión con un 95% de confianza. Okay, nos dan un ZT asociado a ese 95% de confianza de 1,96. Entonces, vamos a usar las fórmulas de límites de confianza. En este caso, agregamos a los datos el n, que es el tamaño de la muestra, de 400, y el ZT, que es 1,96. Entonces, esta es la fórmula de los límites en este caso. Bueno, aquí me faltó un menos. Por cierto, puede que las fórmulas de los límites a ustedes en algún texto se las puedan colocar así, como L sub I igual a nu más menos ZT por sigma entre raíz de n. En este caso es el nu poblacional, porque estamos estimando con base en un valor nu poblacional también, que es el dato que nos dan. Aquí nos dan un valor nu poblacional. Entonces, en este caso, el valor nu es 72, este valor, el valor ZT es 1,96, ahí ponemos más menos. Eso significa que vamos a usar una con más y una con menos, dos fórmulas. Y después va por sigma, que es 16, sobre la raíz de n, que es 400, en este caso. Ok, ya vieron cómo se hacían estos cálculos en la calculadora. Cualquier duda al final, podemos ver un poco eso de la calculadora. Por ahora vamos a asumir que si hacemos el cálculo usando solo el menos, nos da 70,432. Y si volvemos a hacer la misma fórmula, pero usando el más, nos da 73,568. Entonces, quiere decir que ahí formulamos la regla de decisión. Dice que H sub 0 es cierta si X barra, o sea, si el valor del promedio de esta muestra que el investigador tomó está en el rango de 70,432 a 70,568. De lo contrario, será falsa y se aceptará la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que dependiendo de lo que obtenga el investigador como promedio, como media aritmética de esa muestra de 400 estudiantes, que en este caso no lo ha hecho todavía, dependiendo de ese resultado, se va a rechazar o se va a aceptar. Si ese valor X barra está entre estos dos valores, vamos a aceptar la hipótesis del investigador. Vamos a decir que el promedio poblacional se mantuvo en 72. Pero si es un valor más pequeño o un valor más grande a estos dos límites, bueno, un valor más pequeño a 70,432 y un valor más grande a 73,568, vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Evidentemente, que si es un valor más pequeño a 70,432, significa que ha bajado el promedio poblacional. Y si nos da un valor posterior a 73,568, eso indica que el promedio poblacional más bien ha aumentado. O sea, el peso promedio es un valor más grande a 72. Ese sería para tomar la regla de decisión. Ahora, hay otro método, se llama proceso clásico para la regla de decisión, que es usando esta formulita que se llama ZC, que sería X barra menos nu entre sigma sobre la raíz
de n, que es el tamaño de la muestra. Y vamos a analizar después el valor ZC. Si el valor absoluto de ZC es más grande, que es mayor a ZT, al valor absoluto de ZT, entonces se rechaza la hipótesis nula. Pero si es menor o igual, vamos a aceptar o mantener esa hipótesis nula o la hipótesis del investigador. Entonces, recuerden que esto de que los encierro en barras es que voy a tomar su valor absoluto, de que siempre los voy a tomar positivos. Aunque me dé negativo, voy a tomar su valor absoluto, su valor como positivo. Si es más grande el ZC que el ZT, se rechaza, y si es menor o igual el ZC que el ZT, se acepta la hipótesis nula. Ok, veamos un ejemplo para esto. Dice, con base en el ejemplo anterior, hablando del mismo investigador que iba a ver cuál era el peso promedio de los estudiantes del MEP, si el investigador tomó una muestra de 400 estudiantes y reveló que el promedio del peso es de 75 kilogramos, determine si la hipótesis del investigador es cierta, que el promedio poblacional se mantiene igual. La confianza deseada es de un 95%, o sea, ZT es igual a 1,96. Ok, teníamos que este era nuestro planteamiento de la hipótesis, donde H sub 0 era que nu es igual a 72, y H sub 1, que nu es distinto a 72. Teníamos como datos un valor sigma de 16, un valor nu de 72, un valor n de 400, y ahora agregamos un valor x barra, que es este valor de 75, que es el promedio de esta muestra, y el ZT de 1,96. Entonces la fórmula, ahora la regla de decisión está ahí, lo que les hablé antes, y la fórmula es esta: ZC igual a x barra menos nu entre sigma sobre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Que ahí tenemos, como por decirlo así, el esqueleto de nuestra fórmula. Sabemos que x barra es 75, aquí está, menos nu, que es 72, sobre sigma, que es 16, y sigma, bueno, ahí es una fracción, ¿verdad? Otra fracción donde va sigma sobre la raíz de n, que sería 400, ¿verdad? Tal vez esa formulita sí la vamos a colocar un momento acá en la calculadora para que ustedes la puedan ver. Tal vez crea un poquito de error a la hora de colocar una fracción sobre otra. Entonces, bueno, si colocamos una fracción, pues en esa fracción vamos a colocar el 75, que era nuestro promedio muestral, menos el promedio poblacional, que es 72. Bajamos, colocamos otra fracción, colocamos 16, que es la desviación estándar, bajamos, colocamos una raíz, y la raíz de 400. Como pueden ver, eso nos da 3,75. Nos devolvemos a ver si a nosotros también nos dio lo mismo. Y el análisis es que este valor C es más grande que ZT. Lo podemos colocar de esa forma. Entonces quiere decir que estamos bajo este criterio donde se rechaza. Entonces se rechaza H sub 0 porque ZC, que es 3,75, es mayor que ZT, es 1,96. Eso sería para tomar la regla de decisión. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, pero era más fácil desde antes.
vámonos un poco para atrás para que vean que hubiera sido mucho más fácil tomar nuestra decisión desde el inicio. Sin tomando solamente estos límites que habíamos escogido, ya aquí podíamos haber dicho que si nos daba 75 estaba fuera de estos límites. Entonces, de una vez rechazábamos la hipótesis. ¿Ok? Esa es una forma rápida, haber hecho los límites y ver si ese valor de x barra, que es 75, estaba dentro de los límites. Y como está fuera, entonces significa que se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis alternativa. Pero este camino que les enseñé acá, con regla de decisión clásica, es un camino también válido, nada más que en este caso tenemos que aplicar esta fórmula. Y con esto ya hemos visto todo lo que tiene que ver en cuanto al capítulo 13. Básicamente solo era esto. Si hay dudas, me indican. Y si no, pasamos al capítulo 14, donde vamos a ver correlación y regresión lineal. ¿Ok? Vámonos al 14. Aquí vamos a ver el tema de correlación y regresión lineal. Vamos a hablar también del diagrama de dispersión. Vean ahí el título, diagrama de dispersión, coeficiente de correlación y recta de regresión. Ok, coeficiente de correlación, ahí tenemos la fórmula. Le llamamos R sub XY o R nada más. La ecuación de la recta de regresión es Y igual a más BX. Esto es como devolvernos al colegio y ver función lineal o ecuación lineal con estas otras fórmulas. Ya casi vemos ejemplos. Y el diagrama de dispersión es un dibujo alusivo a los datos. Veamos un ejemplo para tenerlo sumamente claro. Okay, dice, considere las alturas y pesos de 7 personas sujetas a una investigación. Entonces, nos dan las alturas en centímetros. Por acá. Se les llama X. Los pesos se les llama Y. Ahora, tengan cuidado, yo no puedo ordenarlos de menor a mayor al gusto que quieran. Estos datos son asociados a la misma persona. Este individuo número 1 tiene esta estatura y este peso. Yo no los puedo desligar. Este individuo número 2, segundo individuo, tiene esta altura y este peso. Error super garrafal, ordenarlos de menor a mayor o ordenarlos en algún otro orden, porque cada dato está asociado a otro para esa persona o para ese individuo en este caso. Entonces cada uno de los valores va a estar asociado, no los ordenen o desordenen, los dejan íntegros como están en ese orden. Ahora vean que nos habla de un valor X y un valor Y. Esto está asociado a un eje de coordenadas. Recuerdan, si se devuelven un poco al colegio, recuerdan que hay un eje X y un eje Y en un plano cartesiano. Entonces, esto vamos a dibujarlo. Y ese va a ser nuestro diagrama de dispersión. Ok, dice determine el diagrama de dispersión. Por acá puse los datos nuevamente, nada más que un poquito más pequeños. Son los datos. Los vamos a ver como pares ordenados. Entonces, este dato en realidad es 156,60. Este otro 162,75. Y así sucesivamente, y los vamos a graficar por acá en un plano cartesiano, donde los valores X van en el eje horizontal. Ojo a esto, cuidado, nos equivocamos. Estos valores X
van en este eje horizontal. O sea, todos estos van en el eje horizontal. Y todos los valores y, estos de acá abajo, van en el eje vertical. El error más grande es hacerlo al revés. Estaría totalmente mal. Ok, entonces, por poner un ejemplo, si queremos visualizar dónde coloqué el punto que asocia a 155,67, véanlo acá, 155,67, es un aproximado, ¿verdad? Por ahí está el valor. Si quiero ver 170,60, 170 aquí, con 60 acá. Perdón, ahí lo marqué mal. 170 aquí, con 160 acá. Y así sucesivamente. Coloco todos los puntos. Y esta es la recta de regresión. Siempre es una recta que más o menos pasa por donde van más o menos los puntos. Los puntos siempre van a seguir como un rumbo. Entonces, si pueden ver, los puntos llevan más o menos esa dirección. Ahora, este gráfico, ustedes tienen que hacer uno en sus proyectos. No es necesario que lo hagan manualmente o en algún programa donde tengan que poner los puntitos ni nada, sino que lo vamos a hacer en Word. Queda pendiente. Yo les voy a subir un video de cómo elaborar un diagrama de dispersión en Word. Y en estos días se los subo para que completen esa tarea. Ahora, lo importante acá es que entendieran quién es el valor X, quiénes son los X, quiénes son los Y que cada punto asocia a cada uno de ellos, ¿verdad? Para terminar, visualicemos 172,92. 172 sería como por aquí, y si lo vemos aquí está 92. Siempre son puntos, pares ordenados. Ahora vamos a determinar el coeficiente de correlación. Okay. Esta tabla la confeccionamos de esta forma. No nos podemos detener a hacer todos los cálculos, pero sí se las vamos a explicar. Okay. Y sería muy conveniente que ustedes la construyan. Estos fueron los valores X, todos estos, que me dieron, ordenados con estos, en el mismo orden que venían, ¿verdad? No los desordené o los ordené en algún orden, sino que los fui poniendo nada más en forma vertical. Ahora, ¿qué hice luego? Para esta columna que está acá, lo que hacemos es multiplicar esos valores. 156 por 60, 162 por 75, y vamos anotando los resultados acá. Son las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces multiplicamos acá y obtenemos esto. Multiplicamos y obtenemos esto. Una vez que ya hemos multiplicado cada uno de ellos, sumamos todos. Bueno, antes teníamos que haber sumado todos los X y todos los Y. Luego, esa es esa columna. Ahora, la columna que sigue, esta es la columna donde vamos a elevar a la 2 todos los valores X. O sea, este valor lo elevamos a la 2. Este también. Este también. Es lo mismo que multiplicarlos por sí mismos. Y apuntamos el resultado acá. Pueden ver que no es nada del otro mundo. Y luego hacemos la suma de todos esos datos que obtuvimos en esa columna. Y la última columna es una columna muy similar a esta, pero es tomando los valores y elevándolos a la 2. Vamos apuntando el resultado de elevar cada valor a la 2. Cada valor y a la 2, o multiplicarlo por sí mismo. Y luego al final hacemos la suma de todos esos valores de esta columna, ¿verdad?
Sumamos todos estos. Bueno, espero haberme explicado. Porque esa es la parte más simple, por decirlo así, no es nada del otro mundo. Ahora, la parte que viene es usar la fórmula. Esta es nuestra fórmula. Ahora, de esta fórmula yo voy a ir desengranando todas las cosas para que ustedes lo vayan entendiendo. Ok. N. ¿Quién es N? N es 7, porque fueron 7 personas encuestadas. Hay 7 pesos y 7 estaturas, pero son relativo a 7 personas. Entonces, en esa posición va a ir 7. En esos 3 lugares. Ahora vean que viene una fracción. En el denominador viene una raíz con 2 paréntesis por dentro. Eso es importantísimo. Ese es como el esqueleto de nuestra fórmula. Nuestra armazón para formularla. Luego va una multiplicación. Aquí no se logra ver bien porque lo tapa este circulito rojo, pero aquí va una multiplicación. Aquí van multiplicaciones. Ok, ahora sí. Vean acá donde dice XY aquí. ¿Lo ven? Dice X, Y, Y. Es lo mismo que el resultado de sumar. Que recuerden que estos símbolos de sumatoria. La multiplicación de X por Y es este valor 82.004. Ese valor va multiplicado por el n del numerador. Después vean que aquí viene un menos. Ya casi ponemos ese menos. Luego, la sumatoria de x va a ir en esta posición, en estas dos posiciones, tanto aquí como acá, pero acá va a la 2. Es importante eso. Y la sumatoria de x es 11.147. Entonces, la sumatoria de x, que es ese 1147, va a ir tanto después de la resta como elevado al cuadrado aquí, por decirlo así, al puro final del primer paréntesis. Luego seguimos con la sumatoria de y, la y, que va a ir en estas dos posiciones, a la par de la sumatoria de x y posteriormente al final del segundo paréntesis, pero a la 2. Aquí. Y para completar los espacios, nos queda la sumatoria de x al cuadrado, esta. Bueno, ahí va un menos. Y la sumatoria de x al cuadrado es 188.203. Va en esta posición. Luego, la sumatoria de y a la 2 sería el último dato que nos falta, que iría en esta posición. Ahora hay que colocar todo esto en la calculadora. Pues vamos a ir con paciencia, vamos a irnos a la calculadora a colocar todo ese ejercicio para que ustedes lo puedan ver. Igual, si ocupan que yo lo repita cómo construirlo, me dicen, voy un momento a la calculadora para resolver esto. Ok. ¿Qué es lo que debemos hacer? Colocamos una fracción. Trabajemos solo el denominador. Era 7 por 82.004 menos 1.147 por 499. Eso era todo lo que iba en el numerador. Bajamos. Colocamos una raíz. Abrimos paréntesis. Iba 7 por la sumatoria de x al cuadrado, que es 188.203. Ese me fue un 8 de más. 188.203 menos el valor de
sumatoria de x, pero al cuadrado, y cerramos ahí. Abrimos el paréntesis, colocamos 7 por la sumatoria de y al cuadrado, que es 36.403, menos la sumatoria de x elevada a la 2. Y cerramos. Y nos da 0,52 si lo redondeamos a 2 decimales. Ese es el resultado en este caso. 0,52. Ahora, si el resultado está muy cerca de 1, significa que tiene una correlación, o sea que en realidad tienen correlación. Si el valor es muy pequeño, cercano a 0, incluso negativo, hay muy poca correlación, más bien es al contrario, no se correlacionan en nada los valores. Aquí estamos hablando de la estatura y del peso. Pero tiene un valor muy aceptable, 0,52 es un valor aceptable, entonces tienen una correlación moderada. Ok, una vez que hicimos bueno, me quedo esperando a ver si hay dudas antes de. Ahí tal vez pueden ir siguiéndolo, tal vez luego en el video, con mucho más detalle dónde van las sumatorias de x, las de x por y, las de y al cuadrado, por aquello. Igual tenemos a Noelia con alguna duda. Sí, profesor, eso de correlación quiere decir que entre el peso y la estatura, o sea, hay una buena relación que mantiene estrecho, digamos, es que no sé qué significa que tienen una buena correlación, ¿qué significaría? Es algo así, es algo matemático, pero no podemos decir que tengan una relación estrecha. Se usa el término correlación porque digamos que entre ellos tienen alguna similitud de comportamiento entre sus datos. Es una cuestión meramente matemática, bueno, estadística, de verlo, pero lo más cercano a lo que uno podría analizar es que sí se relaciona. Por decirlo así, si lo ves con peso y talla, lo más común es que una persona que tenga tal estatura tenga cierto peso. Entonces, si fuera eso cierto siempre, habría una correlación perfecta, habría un 1 de correlación, pero hay ciertas personas que tienen más estatura, que su peso está más bajo, o tienen una estatura pero con un sobrepeso, entonces ya la correlación se pierde, como que ya la relación entre sus datos, entre la perfección entre ellos, ya no existe. No sé si me expliqué. Sí, profe, sí se explicó y yo le quería preguntar, pero ya se lo dijo, puede dar negativo porque yo estaba haciendo el proyecto y verdad, no tenía mucha explicación ni conocimiento, pero me dio negativo y quería saber si eso es posible. Sí es posible, claro, más bien lo que indica es que tiene más bien una correlación invertida, o sea, más bien está al revés el asunto, o sea, que tiene muy poca correlación. Ahora hablamos un poco acerca del proyecto porque a ustedes se les plantea la idea que investiguen y que lo citen a algún autor que diga o explique por qué hay una correlación o por qué no hay correlación, pero sí puede darse. Perfecto, muchas gracias. Un gusto. Ok, de este mismo ejercicio nos falta determinar la ecuación de la recta de regresión. Tenemos la misma tablita, pero ahora usamos esta otra fórmula. Es como una abreviatura de la fórmula anterior, es súper simple. Ok, para el valor b que necesitamos encontrar, para la recta de regresión, la ecuación de la recta de regresión. Ok, nuestro valor n, que es 7, va a ir en estas dos posiciones, tanto en el numerador como el denominador. Recuerden que aquí vamos a tener una multiplicación y aquí también. Ahí tenemos multiplicaciones. Después tenemos este anaranjado, que es la sumatoria de x por y, que sería en esta posición.
multiplicando al 7 del numerador, ese 82.004. Después dice que va un menos, viene la sumatoria de x, que es esta primera, ¿verdad? El 1147, que va tanto en el numerador, después del menos, como en el denominador, pero elevada a la 2. Aquí está elevada a la 2. Lo pueden ver ahí que está elevada a la 2. Y luego el valor que nos falta es la sumatoria de x al cuadrado. Perdón, me falta la sumatoria de y. Ya iba terminando ya. Sumatoria de y, que es 499, que va multiplicando a la sumatoria de x. Y la sumatoria de x al cuadrado, que iría aquí en el denominador. Y listo, nada más colocamos eso en nuestras calculadoras y obtenemos el valor b. Ok, no es tan complejo ese cálculo, entonces me lo voy a brincar. Ustedes lo hacen ahí con más detenimiento luego, estudiando, repasando. Nos da 0,92, que ese es mi valor b. ¿Y cómo saco el valor a? Nuestra ecuación de la recta tiene la forma a, en este caso sería a más bx, ¿verdad? Ese es nuestro valor de la recta, ¿no? Nuestra ecuación de la recta. Para el valor a, vean que trae esta fórmula, dice y barra menos b por x barra. Aquí va un por, ¿verdad? Y barra y x barra son los promedios de los valores x y de los valores y. ¿Cómo es el promedio? Entonces, en este caso, ojo, el valor y barra, véanlo acá, es tomar la sumatoria de los y dividirlo entre 7 porque son 7 datos. Esto es un promedio. La sumatoria de los y entre 7 porque hay 7 datos. Aquí viene menos 0,92 porque 0,92 es el valor de b. Y acá está la sumatoria de las y, de las x, perdón, que es 1147 entre 7 para poder sacar su promedio. Son 7 datos. Ese cálculo lo realizamos y con eso ya vamos a obtener nuestro valor A. Bueno, ese sí voy a colocarlo un momento en la calculadora. Entonces, 499 sobre 7 menos 0,92 por 1147 sobre 7. Dice que da menos 79,5, redondeado a un decimal. O menos 79,46 si lo redondeamos a dos decimales. Menos 79,5 lo coloqué yo. Ahora vean que la recta era de la forma a más by más bx, perdón. Entonces sería aproximadamente y igual o aproximado a menos 79,5 más 0,92x. Lo único que hago es colocar el valor b y el valor a. La x queda ahí porque es una ecuación. Ahora, si ustedes quisieran sustituir esta x por estos valores, van a obtener valores muy aproximados a estos, a los valores y. Es nada más una forma de corroborar, pero valores muy aproximados, porque recuerden que los puntos no van exactamente en una recta perfecta, a no ser de que el valor aquí sea muy cercano a 1, perdón, el valor, no me hagan caso, este no, estaba pensando que este era el valor R, a no ser de que el valor R, que nos había dado 0,52, este valor esté lo más cercano posible a 1, en ese caso sí se modela casi una recta. Pero una forma, como les digo, de verificarlo es colocar estos valores X, sustituirlos acá, en esta fórmula,
y vamos a obtener valores muy aproximados a estos valores y. Acá abajo venía subrayado como que teníamos que dar los totales. Ahí hay que poner todos los totales de todas las sumatorias o solamente el, digamos, el de, como nos explicó usted, el de frecuencia relativa, absoluta más, absoluta menos. ¿O son todos? En realidad aquí usted solo tiene que dar totales de la frecuencia absoluta y la relativa. Nada más. Ni la marca de clase ni las acumuladas se suman. Ok, perfecto. Esa era mi duda. Sí, en esa parte estoy como, no sé ni qué hacer en esa parte. Estoy totalmente bloqueada, no sé qué hacerle a esa parte. Esto se llama estandarización de notas. Vea, yo ahí, bueno, saqué lo de la media aritmética, después saqué la varianza y después saqué la desviación estándar. Ajá. Pero ya me quedo ahí como varada, después de ahí no sé qué hacer, como que estoy choqueada. Tal vez me explica cómo hacerlo, ¿por qué no? Es muy fácil, dentro de los videos, no sé si estuvo la tutoría anterior. Sí, estuve. Dentro de eso vimos un ejemplo que no puedo el de Cecilia y Efraín. Ajá. Hay una formulita que tiene que aplicar nada más. Es nada más de que aplique esa fórmula, porque ya usted tiene la desviación estándar y ya tiene el promedio. Entonces nada más de aplicar esa fórmula con estas notas. Y con los datos de cada cuatrimestre, ¿verdad? Es nada más de que aplique esa fórmula. Si ya hizo eso, o sea, nada más lo último es que aplique esa fórmula. Ah, ok, sí, entonces lo que me falta es ese punto, porque yo que hice eso y ya dije, ¿qué más tengo que hacer? Y vi el video el de Cecilia y Efraín, pero no, como que me bloqueé, entonces lo solté y me fui para hacer otras, porque yo no me puedo guardar en esa. Pero ya entendí que tengo que hacer. Nada más aplicar esa fórmula y después los valores obtenidos los compara. Por ejemplo, uno le da 0,5 y el otro 0,7. Significa que el que le dio 0,7 obtuvo una mejor posición relativa, una mejor nota respecto al otro. Okay. Solo los compara cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Eso es lo que quieren que usted interprete en este caso. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. En un diagrama de cajas, si ustedes están graficándolo en Word y no les aparece alguna de las cajas o solo le grafica algunos puntos, pueden hacer lo siguiente. Okay. Vean que solo me graficó X y Y. Entonces, yo le tengo que decir a ella que me seleccione ese rango, clic derecho, y le va a dar, dentro de esas opciones, seleccionar datos. Entonces, le va a abrir el Excel y vea que le está marcando que está contemplando solo estos datos. Entonces, vean que tiene que llegarle hasta la 36, hasta la fila 36, ¿verdad? De A11, por decirlo así, hasta el 36. Entonces pongamos aquí 36. Ahí en la sana teoría ya le abarcó todos los datos. Ahora cerrémoslo, démoslo otra vez. Vean que ahora sí aparece. La parte 3, el ejercicio 3, ustedes tienen que tomar estos datos y realizar el proceso que acabamos de hacer antes de crear un diagrama de dispersión, la coeficiente de correlación y la recta de regresión. Dice aquí que usted la calificación la considera como X, estas son las X. Vamos a usar otra cosa. Estas son las X y estas son las Y. Y realizan todo ese proceso que acabamos de hacer en la explicación del capítulo 14. Por aquí les piden hacer el coeficiente de correlación con todas las fórmulas, todos los procedimientos. Si usan una tabla, la tabla tiene que estar ahí. Y después la fórmula y todo bien escrito con símbolos matemáticos. Por ahí
En el módulo 4 les dije cómo insertar texto matemático en Word, porque tienen que hacerlo, tiene que estar bien insertado. Por acá también la recta de regresión y el diagrama de dispersión tienen que tener todo esto, ¿verdad? Título, fuente, nombres de los ejes. Y por acá es donde les mencioné que tienen que buscar la teoría de la unidad didáctica u otra referencia bibliográfica de renombre y citarla en APA, que nos pueda ayudar a ver qué quiere decir que tenga una buena correlación. O sea, ustedes tienen que indagar algún texto que nos pueda ayudar a ver qué significa tener una buena correlación. Tienen que justificar eso. Eso ya sería más investigativo, ¿verdad?